Cortés por esta invitación y por poder transmitir cómo la Asociación Chilena de Seguridad ha avanzado en estos años decididamente en lo que es la transformación digital. Lo primero, mencionar de que la Asociación Chilena de Seguridad es una organización privada sin fines de lucro, creada en 1958, tiene una composición paritaria, maneja capitales de afectación y es parte importante de la seguridad social de nuestro país. ¿Por qué planteo esto? Porque una institución de esta envergadura, donde tenemos más de 10.000 colaboradores, del orden de 750 millones de dólares de ingresos anuales, un pipeline de 360 millones de dólares en proyectos de inversión y un market share sobre el 50%, hace de que la Asociación Chilena de Seguridad deba necesariamente cuidar cada uno de los recursos, porque la sostenibilidad y la sustentabilidad son relevantes no solo para la institución, sino que para nuestro país. Y mencionarles que dentro de los servicios necesarios que nosotros por ley debemos otorgar, pero para que entendamos bien, son rubros de servicios de prevención, prestación médica, así como la administración y gestión del seguro propiamente tal. Por lo tanto, ya somos 3 rubros en uno, pero si a eso le agregamos de que dentro del rubro asegurador laboral, también nosotros necesitamos en algún momento, si el trabajador no puede volver o reintegrarse a sus labores, nosotros necesariamente en este caso debemos pensionarlo. Por lo tanto, también somos una administradora de fondos de pensiones. Y si a eso le agregamos de que somos una empresa logística, porque estamos distribuidas desde Arica a Magallanes, donde tenemos más de 290 centros ambulatorios, un hospital insigne, que es el Hospital del Trabajador, y 7 clínicas regionales, lo hace cada vez más complejo. Y eso es relevante considerando lo que viene a continuación. Hemos definido, junto con el equipo que me invitó, que esta sería nuestra agenda, y vamos a partir por lo que corresponde a la estrategia de evolución de la auditoría interna en los últimos años. Señalarles de que una de las cosas muy relevantes que pudimos avanzar desde la creación de la auditoría interna era tener presente y de manera decidida cumplir con el rol de auditoría interna, que es transformarse en un asesor de confianza. Motivo por el cual algunos de los aspectos que fuimos cumpliendo durante este largo peregrinar, hacia el año 2012 implementamos todo lo que eran las metodologías de riesgo relevante, incorporamos las mejores prácticas en materia institucional de riesgo y de control. Solicitamos una revisión de pares, en este caso al Banco Central de Chile. Incorporamos ya en el año 2013 metodologías ágiles. Implementamos nuestro aseguramiento combinado. Tuvimos la oportunidad de certificarnos por primera vez con el Global, en este caso con el Instituto de España, hacia el 2015, pero desde el año 2017 en adelante comenzamos un periplo bastante diferente, que fue con la experimentación, el diseño y la implementación del modelo de auditoría continua. Ya en el año 2018 tuvimos la necesidad cierta de avanzar en la revisión de modelos predictivos, producto que, tal como comentaba al comienzo, la Asociación Chilena de Seguridad responsablemente hace análisis para que sus gastos en el tiempo sean correctamente utilizados, motivo por el cual se incorporó hacia mediados del año 2018 una nueva gerencia que se le denominó Transformación Digital y Analytics, la que como primer gran elemento que sirvió al desarrollo y gestión de la institución fue crear algunos modelos predictivos.
modelos que fueron presentados al directorio, y en ese mismo directorio a nosotros se nos consultó cómo estábamos revisando este tipo de modelos que se hacían sobre la base de redes neuronales. Lo que significó necesariamente comenzar a buscar mejores prácticas a nivel mundial, lo que nos llevó a preguntarle a la Big Four, empresas como McKinsey, si dentro de su portafolio de clientes existía o no algún área de auditoría que pudiese estar avanzando en estas materias de revisiones específicas, modelos predictivos realizados en Machine Learning sobre base de redes neuronales. Lo que fue el anticipo para el año 2019 comenzar con el proceso de transformación digital y hacer ya una evolución decidida en agilidad. Durante el año 2020 hasta hoy estamos avanzando fuertemente en lo que ha sido este desarrollo de auditoría digital. Y comentarles de que lo primero que nosotros definimos fue una visión que teníamos como auditoría interna y que era, entre otras cosas, mantener nuestro rol de asesores de confianza, pero en un entorno bastante convulsionado desde el punto de vista de la tecnología. ¿Y cómo queríamos seguir agregando valor? Bueno, con mayor cobertura, mayor frecuencia, focalización de los esfuerzos, evaluaciones de riesgo emergente que ya comenzaban fuertemente, no solo desde el punto de vista de lo que significaba el desarrollo de metodologías predictivas, con los riesgos de sesgo ya tan sabidos hoy por hoy, sino que también todo lo que significaba el desarrollo de tecnologías desde el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Y por qué? Porque a principios del año 2019, nuestras horas de trabajo, nuestro plan de auditoría se distribuía en un 25% en auditoría continua y el otro 75% en auditoría tradicional basada en riesgos relevantes y de otra manera tradicional y manual. Y lo que quisimos avanzar hacia el periodo 21-22 fue crecer decididamente en auditoría continua que era complementaria a la auditoría tradicional y con ello disminuir fuertemente la auditoría tradicional y avanzar en lo que era la auditoría analítica para maximizar el esfuerzo de la auditoría tradicional, pero también para ayudar a estar en línea respecto a cómo los riesgos se están manejando. Y finalmente había un proyecto muy interesante de avanzar hacia lo que era la auditoría dinámica en línea para ayudar a priorizar el plan de auditoría en lo posible mensualmente. Hoy día lo tenemos revisado trimestralmente y lo que es el gran buque insignia de este proyecto es la auditoría predictiva que creemos que nos va a ayudar a evitar la materialización de riesgo. Lo primero, hicimos un diagnóstico asociado a todo lo que correspondía a lo que era el negocio, las tecnologías, el uso de la tecnología, la democratización de los datos. Revisamos también de manera complementaria todo lo que correspondía a la capacidad de los auditores que teníamos en ese momento, si era posible o no dar el salto cualitativo y cuantitativo en función de objetivos que definimos y cuáles eran las competencias necesarias para aquellos auditores. Se efectuó un diagnóstico, se determinaron cuáles eran las brechas y se alinearon todas las capacitaciones para cerrar estas brechas. Esta es una lámina que resume aquello, lo que significó un trabajo bastante extenso. Pero creo que la hoja de ruta va a mostrar de mejor manera cómo pudimos ir avanzando. Y lo primero que hay que decir en este caso es que este tipo de proyectos siempre trae aparejado una gestión de cambio importante, gestión de cambio que era necesario manifestarla de alguna forma, y lo que ideamos fue ir a buscar un buen diseño estándar, que en este caso fue un modelo Kotter, que nos permitía gestionar el cambio de mentalidad. Porque la transformación digital no es más que
pensar de una manera distinta para hacer las cosas de una forma que nos permita obtener resultados diferenciados. Y estos resultados diferenciadores nos van a permitir en largo plazo poder sustentar el rol de la auditoría interna. Y el primer escenario, que fue de la etapa 1, se refería a que debíamos tener un sentido de urgencia y crear coaliciones. Y el sentido de urgencia fue en virtud de la solicitud que nos hizo el directorio de poder analizar y auditar los modelos predictivos. Por lo tanto, hubo una preparación después del diagnóstico para determinar cuál era el roadmap necesario para cerrar todas las brechas del diagnóstico, no solo desde el punto de vista del equipo de auditoría, sino que también de la organización para democratizar todos los datos. Y lo segundo fue crear coaliciones que fueron muy relevantes al final de este proyecto, porque yo creo que la apertura, en este caso, de la gerencia de Analytics, de transformación digital, de tecnología de la información y, por cierto, de la alta administración fue, yo diría, compartido con el directorio porque era completamente necesario avanzar en tener un ambiente de control robusto, pero en la medida de lo posible en línea y en paralelo con el desarrollo de los negocios. Segundo, decidimos qué hacer y para ello definimos la estrategia y los objetivos. Y dentro de los objetivos, que fuimos bastante ambiciosos, era tener profesionales al interior de la gerencia de auditoría completamente autosuficientes. No solamente autosuficientes desde el punto de vista del dato, de la obtención del dato, sino que autosuficiente entre ellos. Es decir, un auditor que sea capaz de revisar estos 5 grandes rubros que significa la Asociación Chilena de Seguridad y no depender de terceros dentro de la misma gerencia. Otro gran objetivo que definimos, que es bastante operativo, es dejar atrás las muestras y pasar a opinar sobre el universo auditado. Y para ello significó complejizar aún más este roadmap desde el punto de vista de la habilidad y los conocimientos que necesitaban adquirir los profesionales que estaban a inicios del año 2019. El tercer gran objetivo que se definió era anticiparse a los riesgos y para eso desarrollamos un poco lo que era la auditoría analítica y todavía estamos en el desarrollo de lo que es la auditoría predictiva. Pero queríamos estar en línea con la materialización de algún riesgo y para ello avanzamos fuertemente en lo que es la auditoría continua y específicamente en la creación de indicadores. Indicadores que, por supuesto, fuimos mapeando en la medida de la necesidad de este roadmap. Anticiparnos, revisar las tecnologías emergentes, anticiparnos desde el punto de vista de los proyectos que tenían involucrados tecnología, también fue otro de los objetivos que hemos llevado a cabo. Como tercera gran etapa era hacer que las cosas pasaran. Por lo tanto, no solo después de comunicar al directorio, a la gerencia general y al comité de auditoría, involucramos a todas las gerencias divisionales y en general a gran parte de la compañía, específicamente a la segunda en línea, cuál era la visión que nosotros teníamos como ayudar desde la tercera línea de defensa a que el control interno, el ambiente de control de la compañía pudiese robustecerse. Empoderamos a otros para actuar y cuando hablamos de empoderar, empoderamos al equipo. Ya no solamente en las células ágiles eran los líderes habituales que dominaban el escenario, sino que descubrimos de que profesionales dentro del área de auditoría era necesario que se le dieran los espacios y esos espacios se los tomaron ellos. Produjimos resultados en el corto plazo, definimos cuáles eran los quick wins que teníamos que tener en 90 días para poder dar resultados y que el presupuesto aprobado realmente tuviera sentido. Consolidamos los resultados y cuando hablamos de consolidar, lo principal que hicimos acá fue entender que cada uno de los pasos que significaba avanzar en este roadmap era necesario comunicarlo. Por lo tanto,
contra natura del profesional conocido en auditoría interna, fuimos embajadores de nuestro propio desarrollo. Y finalmente la cuarta etapa era crear una nueva cultura de trabajo y dejar que los cambios ya fueran permanentes, motivo por el cual creamos, entre otras cosas, líderes dentro de la gerencia para cada una de las metodologías, de las tecnologías que se fueron entendiendo, empoderando y además aprendiendo dentro de este desarrollo. Pero este desarrollo, tal como les dije al comienzo, inició el año 2019 con el diagnóstico de madurez digital, continuó con la definición de un perfil de profesional de auditoría interna, hicimos el upgrade en la metodología ágil, incorporamos al profesional que nos iba a acompañar como una suerte de PMO para el desarrollo de este proyecto en diciembre del año 2020 y definimos cuál era el roadmap necesario. Importante señalar que a inicios del año 2019, los profesionales que componían la gerencia de auditoría eran los profesionales tradicionales, y me refiero a profesiones como contador auditor, economista, ingenieros comerciales. Hoy por hoy tenemos ingenieros biomédicos, médicos, enfermeras, pero también tenemos ingenieros civiles en distintas áreas y con distintas especializaciones. De hecho, tenemos 2 doctores, uno en estadística y otro en ingeniería industrial, que nos están apoyando en el desarrollo de este peregrinar hacia la transformación digital. Por lo tanto, fue muy relevante definir el perfil en septiembre del 2019 para entender que el tipo de profesionales que debería trabajar en auditoría interna ya digitalizada era distinto, lo que no significó en ningún caso poder preparar a la gente que estaba internamente dentro del área hacia principios del 2019. Y fue así que entre febrero y mayo del año 2020 capacitamos a todo el equipo en Analytics, y especialmente en Python, en visualización a través de Power BI. Continuamos con RPA y específicamente con Automation Anywhere. Transformamos 2 profesionales a ingenieros de datos, uno de ellos ingeniero civil industrial y la otra ingeniero en control de gestión. ¿Por qué? Porque era necesario poder ingestar toda la información de los distintos sistemas con los que trabaja la Asociación Chilena de Seguridad a una plataforma denominada Data Lake, la que nos permitía, entre otras cosas, seguir avanzando y desarrollando este ideario que nosotros definimos en este roadmap. Hacia fines de octubre del año 2020, terminamos de automatizar todos los indicadores que teníamos en ese momento, y no solamente desde el punto de vista de automatizar el script, sino que incluso a nivel de combinaciones de indicadores. Y otro gran hito también en ese mismo mes fue la elaboración del manual de cómo auditar modelos predictivos, manual que significó con el tiempo capacitar a todos los profesionales del área en cómo era necesario auditar este tipo de modelos. Ya en noviembre hicimos nuestra primera revisión a los modelos predictivos, revisión que fue muy satisfactoria desde el punto de vista no solo de los hallazgos, sino que de los aportes que el mismo dueño de proceso nos manifestó que le estábamos haciendo, y terminamos de ingestar el 100% de las fuentes de datos en este Data Lake. Y en diciembre automatizamos algunos procesos rutinarios como son la ejecución, el seguimiento, definimos y automatizamos algunos dashboards a nivel de visualizaciones y automatizamos el PAMC. Durante el año 2021, tal como nos decía el modelo Kotter en su etapa número 4, definimos los tutores para capitalizar lo aprendido. Hoy día dentro de la gerencia existe un tutor por cada uno de los elementos y los conocimientos introducidos durante el año 2020 y existe un backup para cada uno de ellos. Entre abril y septiembre de ese año
iniciamos y finalizamos el programa de habilidades conductuales que estaba en línea cómo podíamos transformarnos no solamente en auditores digitalizados, sino que realmente en asesores de confianza a través de la digitalización. En junio elaboramos el primer prototipo de un modelo dinámico que les recuerdo que nos ayuda a priorizar en tiempo real en función de la ingesta de datos, específicamente de 19 fuentes de datos que nosotros definimos. Durante octubre finalizamos la segunda revisión del modelo predictivo y en diciembre hubo un upgrade ya definitivamente del modelo dinámico. ¿Qué hemos hecho durante el año actual? Lo primero fue la salida en producción del sistema GRC, que nos permite botar el sistema antiguo que nosotros teníamos de auditoría, pero además nos permite y nos dota de comunicación directa entre la segunda y la primera línea de manera online. En junio hicimos el reforzamiento, al cierre de junio hicimos el reforzamiento nuevamente en Python, Automation Anywhere, Power BI y una metodología ágil distinta que están implementando dentro de la institución que es Lean. Hacia octubre nuestra meta es finalmente definir que la auditoría continua y especialmente sus indicadores ya no se obtengan directamente desde las fuentes originales de los sistemas, sino que desde Data Lake, y eso va a ser el puntapié inicial para determinar hacia diciembre de este año el prototipo de auditoría continua desde Data Lake, pero haciendo análisis directamente e iterando y aprendiendo mediante Machine Learning. Y el otro prototipo que tenemos que entregar hacia diciembre de este año se refiere al modelo predictivo. Algunos resultados que me gustaría compartir con ustedes. Primero vamos a partir con auditoría continua. Y contarles que el modelo que finalmente implementamos significa, entre otras cosas, les recuerdo que uno de los objetivos que tenía este viaje era que los auditores fueran autosuficientes. Y hoy día son tan autosuficientes que después de hacer una auditoría de proceso basado en riesgos relevantes para emitir una opinión de GRC, ellos mismos identifican cuáles son los riesgos clave. El mismo profesional es capaz de hacer el diseño lógico de los indicadores. Ese diseño lógico lo transforma y lo lleva a la práctica en Python y recién en ese momento se le entrega al área de tecnología de auditoría este algoritmo para que lo automaticen a través de Automation Anywhere y comenzar la sociabilización con el dueño del proceso. Una vez que esa sociabilización está clara, es concreta, nos permite determinar, entre otras cosas, erradicar los falsos positivos y se implementa. Y esa generación de nuevos indicadores, hoy por hoy, es medida dentro de los objetivos anuales de cada uno de los auditores con una definición clara que a lo menos deben cada uno de ellos, dentro de su auditoría, definir una cierta cantidad de número de indicadores que son medidos de manera anual. Ahora bien, nosotros hoy por hoy hemos traspasado algunos indicadores de auditoría continua a la segunda o a la primera línea, siempre que durante 3 trimestres estos indicadores se hayan mantenido estables, o sea, en riesgo bajo, o por lo menos no habiendo detectado anomalías. Lo que no implica que auditoría trimestralmente revise que esos indicadores sí se están utilizando por la segunda o la primera línea desde el punto de vista de los resultados. Pero aquí es importante señalar que la automatización de los indicadores claramente permitió aumentar la cantidad de ellos, aportando decididamente en el robustecimiento del ambiente de control. Hacia el año 2017 nosotros definimos que íbamos a tener 2 tipos de indicadores. El primero de segregación funcional sistémica y el segundo de gestión. Y ustedes pueden ir revisando que hemos aumentado considerablemente entre el año 2017 hacia el primer trimestre, hacia el cierre
del año 2021, pasando por más de 1.700% de aumento considerable, lo que ha permitido claramente tener absoluta conciencia de cómo estos riesgos relevantes pueden estar afectando o no al negocio. Importante señalar que esos 345 indicadores, el cierre del año pasado, 120 de ellos fueron traspasados durante este año a la segunda y a la primera línea. Por lo tanto, lo que hoy día mensualmente nosotros estamos revisando y corriendo son del orden de 225 indicadores. Desde el punto de vista de la analítica avanzada y la automatización, esto nos permitió, entre otras cosas, a través de la analítica, que es Python, de la automatización, Automation Anyway, y de la visualización a través de Power BI, mostrar este extracto, por ejemplo, que tiene que ver con algunos de los indicadores de gestión que vamos presentando periódicamente, no solo al dueño del proceso, sino que también al comité de auditoría. Contarles de que la automatización al tercer Q, que fue lo que logramos, nosotros nos demorábamos del orden de 48 horas en 260 indicadores, 269 indicadores, y tras la automatización hoy día nos demoramos, o por lo menos al tercer cuarter del año 20, nos estábamos demorando 3 horas 33 minutos. Por lo tanto, el nivel de eficiencia que logramos fue bastante importante y nos permitió seguir creciendo desde el punto de vista de la necesidad de ir controlando otro tipo de riesgos. Mostrarles de que a través de la analítica y de la visualización pudimos detectar situaciones que de otra manera hubiese sido bastante complejo, dado que la data, por lo menos en la Asociación Chilena de Seguridad, es muy grande, y aquí un caso muy puntual de poder ir probando algunos controles, y más que controles, cómo se desarrolla un negocio. Aquí una auditoría de mantención, donde claramente se muestra que en las distintas unidades que existen a lo largo del país, cómo se definen la mantención correctiva y preventiva, y resulta a lo menos extraño en alguna de las localidades que se muestran en el cuadro de la derecha, las mantenciones correctivas resultan muy altas. Por lo tanto, claramente pudiese haber un problema en su planificación. Y esto fue un elemento que el dueño del proceso no lo había visualizado, y tanto fue así que nosotros le dejamos este mismo análisis a ellos, se lo automatizamos y finalmente hoy día lo usan para entender claramente dónde anticiparse y no correr a corregir, que significa, entre otras cosas, poner de alguna manera en jaque la operación y la continuidad operacional de ese lugar geográfico. Otra de las eficiencias que logramos fue automatizar el seguimiento de auditoría. Nos llevaba mucho tiempo el flujo del proceso, y hoy día esto está completamente automatizado y está, como digo coloquialmente, a un clic cuando queramos saber, no importando el momento del mes en el que nos encontremos. Otro elemento que también pudimos automatizar es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Programa que era muy manual en la extracción de información del sistema base, que era Pentana y ahora BGRC, y nos permite claramente no solo estar en línea, sino que evitar de que la persona que está a cargo de este programa destine tiempo que probablemente es más valioso en un análisis de segunda derivada que estar haciendo un cuadro analítico para que pueda revisarlo, en este caso, el responsable del área de auditoría interna. Automatizamos también todo lo que correspondía al reporte de hora con distintas vistas que nos permite, en definitiva, saber si existe o no capacidad ociosa, y si no existen, por el contrario, pueden existir profesionales que estén con una carga excesiva. Entonces, nos permite de esta manera poder gestionar adecuadamente a los recursos que nosotros tenemos dentro del área de auditoría interna. Desde el punto de vista de los resultados de analítica avanzada, específicamente en auditoría continua y predictiva,
Lo primero, contarles de que cada vez que nosotros realizamos un plan de auditoría tradicional, tenemos los impactos conocidos, los impactos supuestos, pero claramente, como muestra la infografía, los icebergs nos muestran habitualmente el 75% de su masa. Y eso es lo que nosotros tendemos a desconocer. Entonces, ¿qué hicimos al respecto para avanzar en la priorización que es la auditoría dinámica que nosotros hemos definido? Tomamos del orden de 19 fuentes de datos, las transformamos en 17 variables, y esas variables nos permiten en línea, variables tan normales como son los riesgos inherentes, los riesgos residuales, la revisión o más bien los resultados de la segunda línea de los entes fiscalizadores, de auditores externos, pero agregar otras fuentes de datos como son redes sociales, como son elementos distintivos de los indicadores de los KPI, los KRI, la diferenciación de los gastos por línea de negocio, nos arroja, entre otras cosas, que hoy día nuestro modelo nos señala de que no es necesario, de acuerdo a la definición de umbrales en función de histogramas, no es necesario auditar todo en un periodo acotado. Y por lo tanto, con ello nos permite estar en línea en función del entorno, no solo del entorno de nuestro negocio o de la institución en la que yo participo, sino que también del entorno y cómo está siendo afectada la institución. Y con ello, no solo revisar desde el punto de vista del proceso, sino que también tener claridad dónde focalizar cada uno de los esfuerzos. Y este modelo ya comienza a ser parte de la dinámica del área de auditoría, y con ello quiero decir de que ya no vamos o ya no estamos en estos momentos haciendo la planificación tradicional, sino que nos estamos basando como input lo que nos está arrojando el modelo, y en función de ello estamos haciendo la planificación semestral. Esperamos que hacia el próximo año esa planificación tenga una oportunidad trimestral y con ello poder realmente priorizar en función del riesgo, no solo del tradicional, sino que cualquier factor que puede afectar los objetivos de la institución. Y desde el punto de vista de los resultados preliminares en auditoría predictiva, que es como la segunda parte de la auditoría dinámica, estos mismos indicadores los llevamos a sus procesos y a actividades. Y esas actividades pudimos nosotros validar a través de distintas correlaciones desde el punto de vista del riesgo y el control de esas actividades para definir patrones. Y a esos patrones definimos cierto grado de criticidad. El cuadro de la izquierda es un cuadro real con procesos reales, donde claramente ninguno de ellos es parte del core que yo planteé al inicio de esta presentación, pero señala claramente de que marketing tiene un problema mayor y es necesario ir a revisarlo. Hicimos doble y triple análisis de cuál podría ser lo que estaba afectando, y nos dimos cuenta de que efectivamente había un error. Ahora, importante señalar de que estas validaciones, primero, son matemáticas desde el punto de vista del error cuadrático medio, pero también las fuimos a validar de manera empírica. Es decir, validamos de que una situación puntual podría haber sido de gran impacto para la institución si este modelo no lo hubiese alertado. Pero estos son los resultados preliminares. Tal como yo dije, a finales de este año tenemos que llevar el prototipo completamente validado y en eso estamos trabajando. Algunos aprendizajes que creemos que son necesarios.
Lo primero, señalar de que para cualquier proyecto de esta envergadura, lo que está al lado izquierdo, que él debe ser, son los pasos normales que uno debiese seguir. El entendimiento del problema, la determinación de las métricas, el diagnóstico del estado de la fuente de datos, que eso es muy relevante, la asociación con estas fuentes de datos, o sea, cómo se etiquetan, cómo realmente el dato nos puede servir y la limpieza del mismo, finalmente permiten el modelamiento. Sin embargo, ¿cómo lo hicimos? Y si se dan cuenta, partimos con el diagnóstico y no entendimos necesariamente cuál era el modelo que teníamos que llevar a cabo, lo que significó técnicamente retrasos y un gasto adicional que no estaba contemplado dentro del presupuesto. Entonces, es importante entender que cada vez que uno se involucra y desarrolla este tipo de proyectos, debe estar presente y llano a cometer algún error. Pero, reitero, este es el aprendizaje que nosotros tuvimos como Asociación Chilena de Seguridad y puede ser que no se replique nunca más, pero es importante tener en cuenta que aquí es necesario involucrarse con la mayor cantidad de profesionales dentro de la institución, porque entre otras cosas, las mismas áreas nos permiten, que son de la compañía, nos permiten avanzar y nos permiten un mejor entendimiento. Desde el punto de vista técnico, el análisis previo sobre la implicancia de trabajar con un robot, no hicimos un análisis de la interacción que significaba este tipo de tecnología, en este caso RPA, con los core de la institución. Por lo tanto, hubo que terminar haciendo algunos arreglos que nuevamente significó retraso en el tiempo y gastos adicionales. Hubo que generar una cuenta de servicios para ser asignado a un bot, porque de otra manera no nos permitía extraer la información desde el core sistémico de nuestra compañía, y nuevamente significó costos adicionales. Hubo soportes de TI que acompañaron el levantamiento y la configuración, pero que esto fue, entre otras cosas, un levantamiento que nos hizo la propia área de tecnología. Nosotros no lo habíamos visualizado, por lo tanto, aquí cobra mucha relevancia la necesidad de hacer alianzas. Preparación respecto al tratamiento de los datos no estructurados, porque todos los datos estructurados eran muy factibles de entender y avanzar en ellos, pero los no estructurados, como son, para en el caso nuestro, todas las revisiones que nos hacen los distintos reguladores con los cuales nosotros tenemos que complementarnos, así como datos adicionales que pudiesen ser las mismas redes sociales, no lo teníamos claro y eso significó, entre otras cosas, un desarrollo adicional al interior de nuestro proyecto, principalmente desde el punto de vista técnico. Aquí no hubo gasto económico, pero sí hubo preparación adicional y es por eso que, entre otros, se unió un segundo doctor, en este caso en estadística, que nos permitió avanzar en estas revisiones. Configurar los elementos de los entornos virtuales para el uso de Analytics que fueran compatibles con los RPA. Nos dimos cuenta que Python, que pues es una tremenda herramienta de Analytics, tenía algunos problemas de compatibilidad con nuestro RPA. RPA que, entre otras cosas, nosotros finalmente definimos después de un análisis bastante exhaustivo de que tenía que ser muy intuitivo. Y finalmente nos quedamos con el que ya le he mencionado, pero hubo que hacer los análisis de compatibilidad y hubo que generar más tiempo al proyecto tecnológico. Y finalmente, las configuraciones de las variables del ambiente Windows también debían tener ciertas combinaciones que fueran capaces, de conversar con la visualización a través de Power BI que nosotros usamos. Finalmente, destacar que la gestión del cambio es primordial. Y primero, la preparación y las competencias. Por eso, entre otras cosas, definimos cuál era el rol principal del auditor interno digitalizado hacia fines del año 2022, contarles que cuando
Involucramos a todo el equipo y cuando el mismo equipo nos propuso cuál debiese ser el perfil, nos miramos entre todos y dijimos, ninguno de nosotros calza, nos faltan muchas competencias. Bueno, esas competencias fueron las que se plasmaron en el roadmap y hubo la necesidad, por supuesto, de mantener eso en el tiempo y la actitud de los profesionales debía ser la mejor. Y yo te diría que en general fue la mejor de todos ellos. Tener la visibilidad del consumo y facturación también es relevante, porque hubo algunos errores que cometimos que significó, entre otras cosas, costos adicionales que un día que no lo sabíamos y era porque ya estábamos trabajando con Data Lake. Y trabajar con Data Lake y trabajar con SAP al mismo tiempo puede significar, entre otras cosas, una incompatibilidad gigantesca desde el punto de vista del uso. Y ese uso, darle un ejemplo, significó un gasto no presupuestado del orden de $15.000 porque dejamos iterando ciertos indicadores de auditoría continua por 72 horas. Importante lo que viene, la apertura de los errores cuando se quiera innovar es relevante. Aquí el concepto es, los errores tienen que ocurrir, pero tratemos que ocurran lo más rápido posible, que no nos afecten mucho y que aprendamos de los mismos. Y finalmente, sobre todo para los líderes que se van a embarcar o ya se embarcaron en este tipo de proyectos, mucha paciencia, adaptabilidad y resiliencia, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Finalmente, ¿cuáles son los próximos desafíos que nos espera, por lo menos para nosotros y que creo que para ustedes, o mejor dicho, no para ustedes, sino que para la profesión es relevante, es poder auditar a la velocidad del riesgo. Y la siguiente lámina no es propia, es de Nahum Fred, que nos mostró hace ya algunos años en un comité latinoamericano de auditoría interna cuáles debiesen ser los pasos finalmente para avanzar hacia este gran objetivo que es auditar a la velocidad del riesgo. Y es una carretera donde habla de auditoría continua predictiva, RPA, Analytics, COSO, todo lo que es avanzar hacia la suite de auditoría interna, la línea ética, mapa de aseguramiento, auditoría financiera, GRC, autoevaluación de controles, ethical hacking, dashboard, o sea, la visualización es muy importante, auditoría forense, los hubs donde guardamos la información para la automatización, que en este caso nosotros lo hacemos en el Data Lake, auditoría reimaginada desde el punto de vista comunicacional, aprender algo que por lo menos a los auditores o a los contadores auditores no nos enseñan en la universidad, que es a dar los contextos, a aprender que nosotros también aportamos y a publicitar aquello comercialmente desde la óptica con nuestros stakeholders. Por supuesto, no menos importante la certificación del Global, trabajar sobre blockchain, que eso lo tenemos por lo menos dentro de la asociación hoy día con un grado de interrogante, porque blockchain podría ser para el área médica, pero se está viendo la capacidad para auditar robots, auditoría continua de diagnóstico, telepresencia, auditoría predictiva, inteligencia artificial y finalmente auditar a la velocidad del riesgo. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que nos faltan, otras que ya claramente hemos logrado y el desafío es ese, el desafío para la profesión. Creo que esta carretera que Nahum Fred ya hace 2 años atrás presentó en un fly nos permite poder tener clara la ruta a seguir. Muchas gracias.